El aire en la sala del tribunal estaba cargado de una humillación especial, la pública, la que solo puede ser infligida por la propia familia. Mi madre, Eleanor, una mujer que llevaba su decepción como una joya fina, estaba sentada al otro lado de la pulida sala, meneando la cabeza con un ritmo lento y ensayado de tristeza. Mi padre, Robert, un hombre tan obsesionado con su legado local que cualquier cosa fuera del límite del condado era una fantasía infantil, se negaba siquiera a mirarme. Se quedaba mirando fijamente la pared, como si una grieta en el yeso tuviera más importancia que la difamación de su propia hija. Su abogado, un hombre de sonrisa petulante y satisfecha, seguía hablando monótonamente, presentándome como una especie de vagabundo voluble y poco fiable con un trabajo gubernamental vago y secreto. Me quedé solo en la mesa del acusado, con la espalda recta y las manos entrelazadas con calma. Sin embargo, en mi interior, una furia fría y silenciosa se acumulaba, ladrillo a ladrillo, dolorosamente. Esta escena era solo la culminación de 1000 pequeños despidos, el gran final de una vida pasada en la periferia de su comprensión. El juez, un hombre mayor y severo llamado Juez Thompson, levantó repentinamente una mano, silenciando al abogado a media frase. Se inclinó sobre el estrado, con la mirada escudriñando el expediente que tenía delante. «Consejo, esperen un momento». El silencio que se hizo fue denso, absoluto. Miró por encima de sus gafas, su mirada atravesando la teatralidad de la sala para encontrar la mía. El archivo dice, Comandante Evelyn Hart. Hizo una pausa, dejando el nombre flotando en el aire. Cuerpo de Casas de la Armada. ¿Es correcto? La sala quedó en completo silencio. Todo este embate legal había comenzado 2 meses antes con el suave ping de un correo electrónico en mi portátil. Estaba a medio mundo de distancia, en una oficina de campo temporal que olía a polvo y grasa de motor, revisando las reglas de combate para un grupo de trabajo conjunto, decisiones de vida o muerte. El correo electrónico era una notificación formal del abogado de mis padres, una especie de puñal digital que me informaba de que solicitaban al tribunal que me destituyera como coejecutor del testamento de mi abuelo. Bajé hasta la justificación. Se me heló la sangre, un estilo de vida inestable y transitorio, sin una carrera convencional discernible. Entonces lo vi. La frase que me pareció una bofetada. Mi servicio. El trabajo de toda mi vida, todo ello descartado en 3 palabras condescendientes, su pequeño pasatiempo gubernamental. Era el mismo tono que usaban cuando me perdí las vacaciones por un despliegue. La misma mirada compasiva cuando no podía hablar de la naturaleza clasificada de mi trabajo, pero esta vez estaba codificada en la ley, una declaración formal de que la vida de sacrificio y deber que había elegido me volvía incompetente a sus ojos. Pensaban que era un fracaso, una hija tan alejada de su mundo que no se le podía confiar un simple testamento. No tenían ni idea de que acababan de presentar una demanda contra un oficial de alto rango del propio bufete de abogados de la Marina. Para comprender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las 2 vidas que vivía. Para comprender realmente el abismo que se había abierto entre mi familia y yo, hay que comprender los mundos a ambos lados. Por un lado estaba la narrativa familiar de los Hart, una historia pulida y perfeccionada durante décadas de cenas dominicales y reuniones festivas. Esta narrativa fue escrita principalmente por mi padre, Robert Hart, un hombre que había construido un pequeño imperio con madera y pura fuerza de voluntad. Veía el mundo en términos de bienes y legados, y para él yo era uno que los menospreciaba. Me negué a unirme al negocio familiar, un acto que él consideraba no una elección profesional, sino una profunda traición personal que nunca perdonó del todo. Su visión del mundo era defendida por mi madre, Eleanor, una mujer que consideraba las opiniones de mi padre como si fueran palabra santa y cuya misión en la vida era guiarme con delicadeza de vuelta al camino de la normalidad. Para ella, el éxito era una hipoteca local, un matrimonio respetable y un trabajo que se pudiera describir en una sola frase, en una cena.
Mi vida era, por decirlo suavemente, una fuente constante de su silenciosa y preocupada decepción. Solo quería que sentara cabeza y consiguiera un trabajo de verdad, una frase que repetía tan a menudo que se convirtió en una especie de mantra para mis visitas a casa. El peso sofocante de sus expectativas era una presencia física en su casa, impregnada en el aire como el aroma de Popperry. Recuerdo una Navidad con perfecta y dolorosa claridad. Mi primo acababa de ser ascendido a subdirector regional en un banco de nivel medio, y mis padres estaban radiantes, brindando por su éxito con champán. Más tarde, intenté compartir mi propia noticia. Mencioné discretamente que acababa de pasar la junta de revisión para un ascenso a comandante. Mi padre, ruborizado por el vino y orgulloso de mi primo, simplemente sonrió, se acercó y me dio una palmadita en la cabeza, un gesto que no había usado desde que tenía 8 años. «Qué bien, cariño», dijo con voz cargada de condescendencia. «Más notas que conseguir, ¿eh?» Al darse la vuelta, sentí cómo me invadía esa vieja y familiar insensibilidad. No se trataba solo del ascenso. En ese gesto de desdén, vi cada feria de ciencias a la que se habían perdido, cada trofeo de debate que habían proclamado discutiendo por diversión, cada noche que había pasado estudiando para exámenes que no entendían, para un futuro que no valoraban. Era solo otra entrada en un libro de cuentas larguísimo y silencioso. En su mundo, yo era un niño eterno jugando a la fantasía. Luego estaba el otro mundo. Mi realidad, este mundo, estaba a un universo de distancia de su cálida y desordenada sala de estar. Era el interior frío, estéril y silencioso de un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible en las profundidades del Pentágono. En este mundo no había palmaditas condescendientes. Mis palabras tenían un peso diferente. Recuerdo una videoconferencia segura informando a un almirante de 4 estrellas, un hombre que comandaba flotas y cuyo rostro parecía tallado en granito. Había muchísimo en juego, involucrando un recurso de inteligencia comprometido y la posibilidad de un incidente internacional catastrófico. «Almirante», dije con voz firme y clara, «el precedente legal del artículo 104 del UCMJ es claro. Si procedemos con el tribunal militar, la cobertura de los activos de inteligencia se verá comprometida. Recomiendo una sanción no judicial según el artículo 15 para preservar la seguridad operativa». Escuchó sin interrupción, con la mirada fija en la pantalla. No hubo discusión, nadie cuestionó mi autoridad, solo había un respeto profundo y sereno, basado en una competencia demostrada. Cuando terminé mi evaluación, no sonrió ni me ofreció un elogio vano. Solo asintió con un gesto brusco. «Entendido, comandante. Proceda como se le indicó». En ese breve y estéril intercambio, me sentí más reconocido y reconocido que en 20 años de vacaciones familiares. Este era un mundo donde mi mente no era un pasatiempo, sino un arma. Era un mundo solitario, además. Mi único confidente real era el teniente comandante Ben Carter, un compañero oficial del JAG tan perspicaz como cínico. Ben era el único que vislumbraba la extraña dualidad de mi vida, sobre todo al escuchar mi versión de las tensas llamadas telefónicas. Nos pasábamos 36 horas seguidas tomando café con sabor a ácido de batería y evitando una crisis diplomática, y luego tenía que salir a escuchar un sermón de 10 minutos de mi madre sobre el cambio de aceite atrasado de mi coche. Ben nunca hablaba mucho, pero lo entendía. Respetaba mi trabajo y respetaba el silencio que tenía que guardar al respecto. Ese silencio fue el verdadero asesino. Era el muro contra el que mis padres chocaban constantemente y me culpaban por construirlo. Nunca olvidaré la llamada después de que consultaron con su abogado. Era mi madre. Su voz estaba impregnada de esa mezcla característica de preocupación y acusación. «Evelyn, ya sabes cómo es tu padre. Empezó con la clásica introducción a 1000 justificaciones. Solo quiere lo mejor para el patrimonio familiar. Este trabajo tuyo es tan reservado. Simplemente no lo entendemos». La escuché con la mandíbula apretada mientras ella continuaba.
¿Cómo podemos confiarte esta responsabilidad si ni siquiera nos dices a qué te dedicas? No es que no queramos estar orgullosos de ti, cariño, solo tú lo haces imposible. Ahí estaba. Mi culpa. Mi negativa a traicionarles revelándoles información clasificada fue la razón por la que no podían confiar en mí. Su ignorancia voluntaria se había convertido en mi defecto de carácter. Durante años, había aceptado la división. Era el comandante de corazón para el mundo y solo Evie en casa, pero habían cruzado la línea. Usaron su lenguaje, el lenguaje de los testamentos, las sucesiones y la idoneidad legal para atacarme. Así que decidí que finalmente les hablaría en el mío. Después de esa última y exasperante llamada con mi madre, algo dentro de mí se acalló. Los años de dolor, la frustración interminable, no solo se desvanecieron, sino que cristalizaron. Se convirtió en un punto de claridad fría y dura. Ya no se trataba de una disputa familiar que se resolviera con conversaciones emotivas y con la satisfacción de ser comprendidos. Era una operación legal. El objetivo ya no era la reconciliación, sino una victoria procesal decisiva que no dejara espacio alguno para su narrativa. No argumentaría que fui una buena hija. Demostraría públicamente que su caso en mi contra era una ficción irrelevante. Mi primer paso fue un riesgo calculado. Decidí representarme a mí misma. Pro A. Sabía exactamente cómo lo interpretarían mis padres y su abogado. Su hija inestable y emotiva, demasiado arrogante e insensata para contratar a un abogado adecuado, era el cebo perfecto para que se confiaran peligrosamente. Me senté en mi escritorio y comencé a rellenar los documentos judiciales, moviendo los dedos con una calma firme y deliberada. Y en la línea del acusado, no solo escribí mi nombre, escribí mi identidad completa. Comandante Evelyn Hart, Armada de los Estados Unidos, Cuerpo de Auditores Generales. Cada palabra era un toque de tecla, una silenciosa declaración de guerra. Era una mina terrestre plantada en el expediente judicial, esperando. A continuación, hice lo que me habían entrenado para hacer. Realicé un reconocimiento. Usé mi acceso a bases de datos legales y federales para investigar al hombre que llevaría el caso. Y ahí fue cuando descubrí el eje de toda mi estrategia. El juez presidente, un hombre llamado Thomas Thompson, no era solo un miembro veterano del tribunal. Era un coronel retirado de la Infantería de Marina. Una leve y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Un civil podría ver mi título como un simple trabajo, pero un oficial de carrera comprendería la investigación, la autorización de seguridad y la inmensa responsabilidad que implicaba. Lo entendería de una manera que mi propio padre jamás lo haría. Para asegurarme, hice una llamada, no para pedir apoyo emocional, sino para una revisión por pares. Envié la petición a mi colega, Ben Carter. Ben, le dije, manteniendo la voz serena, revisa su petición, en concreto la sección 3. Todo su caso se basa en mi supuesta inestabilidad. Avísame si ves lo que yo veo. Volvió a llamar una hora después, con una voz carente de compasión y llena de desprecio profesional. Uf, esto es una chapuza. Es un castillo de naipes construido sobre rumores. Una vez que tu identidad esté registrada, un juez con sus antecedentes no lo desestimará sin más. Podría destrozar a su abogado por ello. La trampa estaba preparada, los papeles estaban archivados, mi nombre, rango y servicio estaban en el expediente judicial, esperando. Creían que me estaban arrastrando a una turbia disputa familiar. No tenían ni idea de que estaban entrando en mi mundo siguiendo mis reglas y estaban a punto de ponerse firmes. Entré en la sala del Tribunal del Condado y tomé asiento solo en la mesa de los acusados. El aire estaba cargado, no de justicia, sino de la asfixiante certeza de mi propia familia. Al otro lado del pasillo, mis padres, Robert y Eleanor, estaban sentados apiñados con su abogado, un hombre llamado Davies, cuya sonrisa era tan suave como su cabello. Hablaban en susurros, mirándome de vez en cuando con una mezcla nauseabunda de lástima y enfado.
Para ellos, esto era una mera formalidad, el último y triste paso en el manejo de su hija menor. Estaban tan seguros, tan absortos en la rectitud de su narrativa, que ni siquiera me veían como un oponente, me veían como un problema por resolver. El señor Davis se puso de pie. Su voz llenó la sala con una autoridad suave y condescendiente. Comenzó su declaración inicial y sentí una extraña sensación de distanciamiento cuando empezó a enumerar mis defectos. Habló de mi vida envuelta en secretismo, una frase que hacía que mi trabajo clasificado pareciera una costumbre vergonzosa. Mencionó mi empleo sin verificación y pensé en las habitaciones estériles y sin ventanas donde tomaba decisiones que nunca serían de conocimiento público. Usó el término transitorios emocionales para describir la vida de un oficial naval, una vida definida por el deber y el despliegue, una vida que mis padres siempre habían malinterpretado voluntariamente. Argumentó que mi negativa a participar en una vida normal era la prueba definitiva de mi incapacidad. Mientras hablaba, permanecí completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre la fría madera de la mesa y una expresión de prudencia y neutralidad. Cada puya legalista era un fantasma de una conversación pasada, un recordatorio de cada sermón navideño, de cada suspiro de decepción. Sus palabras eran solo una reformulación profesional de su desaprobación personal. Dejé que construyera su caso, ladrillo a ladrillo, condescendiente, sabiendo que todo el cimiento estaba a punto de derrumbarse. Había estudiado el campo de batalla y sabía algo que él desconocía. Conocía al juez. Mientras Davis pontificaba sobre mi falta de arraigo comunitario, el juez Thompson finalmente levantó la vista de los papeles que revisaba en silencio. Levantó una mano, un simple gesto que interrumpió al abogado a media palabra. «Consejo, basta». La sala quedó en silencio. El juez se ajustó las gafas, su mirada pasó de largo sobre el abogado repentinamente nervioso y se posó directamente en mí. Golpeó con el dedo la primera página de mi expediente. «Estoy considerando la emoción», dijo con voz pausada y pausada. «Archivado por la acusada. Comandante Evelyn Hart». Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. «Navy JAG». Me puse de pie. «Sí, su señoría». Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire como una detonación. La petulancia en el rostro de Davis se congeló, para luego transformarse en una confusión boquiabierta. Miró al juez, luego a mí, y luego de nuevo a mí, mientras su mente luchaba por conciliar la imagen del problema con el título que acababa de pronunciar. Me arriesgué a mirar a mis padres. Sus rostros eran máscaras de incomprensión. La mano de mi madre estaba a medio camino de su boca y de mi padre. Mi padre me miraba fijamente como si me viera por primera vez. En ese momento, la actitud del juez Thompson se transformó por completo. El funcionario de la Junta se había ido, reemplazado por el coronel retirado que realmente era. Un destello de comprensión mutua se extendió entre nosotros. «Comandante», dijo, con un tono ahora impregnado de un respeto que nunca antes había escuchado en mi propia casa. «Es un honor tenerlos en mi sala». Estuve con el segundo de Lejeune que salió de la metanfetamina. Luego volvió la mirada, ahora fría y dura como el acero, hacia mis padres. El abogado atónito. El consejero Davis. La voz del juez era cortante y mordaz. Toda su petición se basa en la carrera inverificable del comandante y su supuesta inestabilidad. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero sin perder autoridad. Sabe que una autorización de seguridad para una oficial de su rango en el núcleo del fiscal general es una de las investigaciones de antecedentes más exhaustivas, intrusivas y continuas realizadas por el gobierno de Estados Unidos. Su aptitud, carácter y estabilidad han sido examinadas con un rigor que ni siquiera puede comprender. Davis se quedó sin palabras. Se quedó allí, boquiabierto como un pez. «Ha hecho perder el tiempo a este tribunal», continuó el juez, alzando la voz con indignación contenida. «Con una petición frívola y profundamente insultante.
Tomó su mazo. Caso desestimado con perjuicio. El chasquido del mazo fue como un disparo de fusil en la sala silenciosa. Mientras el sonido resonaba, observé a mi padre. Vi la conmoción en su rostro, la humillación pública. Pero entonces vi algo más. Sus hombros, que habían estado hundidos con arrogancia civil, se enderezaron. Su espalda se puso rígida. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, un instinto viejo y olvidado de un antiguo campo de entrenamiento. Fue la postura involuntaria de un subalterno que reconocía a un oficial superior. Mi padre me había pasado toda la vida menospreciándome, pero al final bastaron solo 3 palabras de un desconocido. Comandante, es un honor que finalmente me haya mirado. Cuando el juez salió de la sala con un último gesto respetuoso en mi dirección, un extraño silencio se apoderó de la sala. Era el sonido de un mundo en reordenamiento. El murmullo del personal del tribunal ya no era un chisme, era asombro. Sus ojos, que antes me habían mostrado una especie de compasión distante, ahora reflejaban una nueva luz de diferencia y curiosidad. Mis padres seguían sentados a la mesa, pero parecían haberse encogido. El espacio a su alrededor se había vuelto vasto y vacío, aislándolos en los escombros que ellos mismos habían creado. Su abogado, el señor Davis, metía papeles en su maletín frenética y torpemente, negándose a mirarme a los ojos ni a los de nadie. Respiré lenta y pausadamente. Guardé metódicamente mi libreta y bolígrafo en mi maletín. El clic de los pestillos resonaba en la silenciosa habitación. No me apresuré. Sentía el peso de todas las miradas sobre mí, pero por primera vez no lo sentí como un juicio. Lo sentí como un reconocimiento. Cerré el maletín de golpe, me puse de pie y me permití una última mirada a mis padres. Parecían perdidos, como turistas que hubieran entrado en una zona militar restringida y apenas ahora se dieran cuenta del peligro. Ya no me quedaba rabia. No hacía falta una despedida. Hubo una silenciosa conclusión. Me di la vuelta y salí de la sala. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol era el único sonido que emitía. Y no miré atrás. Un año puede cambiar mucho. Mi mundo ya no estaba definido por los tribunales y la condescendencia, sino por el silencioso zumbido de la determinación. Mi nueva oficina estaba en el Pentágono, con un gran ventanal que daba al monumento a Washington. La sencilla placa de latón en la puerta decía Capitana Evelyn Hart. Ese ascenso se había materializado 6 meses después del juicio, una validación que no tenía nada que ver con mi familia, sino con mi trabajo. Ahora pasaba mis días liderando un equipo, asesorando a un grupo de tenientes del CAG recién comisionados, perspicaces, entusiastas, y que me miraban con un respeto merecido que mi propio padre nunca había podido demostrar. Estaba en medio de una sesión informativa con ellos, señalando un matiz del derecho marítimo en un gran mapa digital, cuando realmente lo comprendí. Al observar sus rostros, concentrados, decididos y confiados, me di cuenta de que esta era mi familia ahora. No una familia de sangre y obligación, sino una forjada en el fuego del deber compartido y la competencia mutua. Esto era una meritocracia. Te ganabas tu lugar aquí cada día. No había niños de oro, ni invisibles. Solo había oficiales, definidos por su integridad y habilidad. Fue en esta sala, rodeado de ellos, donde finalmente me sentí como en casa. Esa misma tarde, de vuelta en mi oficina, recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El asunto era una sola palabra, una pregunta. El remitente era mi padre. Mi dedo se posó sobre el botón de borrar por un momento, una defensa instintiva contra años de contacto no deseado. Pero la curiosidad ganó, así que lo abrí. El correo era breve, forzado y carente de su habitual fanfarronería. Escribía sobre una disputa contractual que amenazaba el negocio familiar, sobre cómo sus propios abogados estaban perplejos. Luego escribió una frase que tuve que leer 2 veces para creerla. Me preguntaba si podría recomendarme a alguien. No me pedía que lo arreglara. No exigía mi ayuda. Por primera vez en mi vida, reconocía mi mundo.
Admitía, a su manera torpe e indirecta, que mi pequeña afición al gobierno me había convertido en un experto en un campo que ahora necesitaba desesperadamente. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa. Leí el correo una vez, luego otra. Esperé una oleada de triunfo, esa sensación satisfactoria de victoria que tanto había anhelado, pero nunca llegó. En cambio, solo sentí una profunda paz, un cierre tranquilo y completo. El largo libro de cuentas que había llevado toda mi vida, por fin estaba en orden. Ya no necesitaba su validación para saber lo que valía. Abrí un nuevo mensaje. Escribí una breve respuesta profesional con el nombre y la información de contacto de un abogado civil de confianza que conocía en su estado. La firmé simplemente como Evelyn. Le di a enviar y, con un último clic catártico, trasladé su correo electrónico a la carpeta de archivo. Volví al informe clasificado en mi pantalla. El peso del pasado finalmente se había aliviado. Mi padre creía que un legado era un nombre que se transmitía de generación en generación. Aprendí que un verdadero legado es una reputación que se gana en lugares a los que nunca se les invitará. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre será reconocida.